¿Cómo están, amigas y amigos? Les damos la bienvenida a ¡Aprendo en casa! Recordemos que en la primera actividad de comunicación empezamos reflexionando sobre la violencia contra las mujeres en los diferentes contextos socioculturales y su lucha por la igualdad de oportunidades. Y nos propusimos el reto de... Realice una exposición oral en la que des a conocer los temas que abordaron las mujeres en la literatura por los que fueron maltratadas y exiliadas. Hoy abordaremos el tema a través de la lectura de un interesante texto sobre la situación de las mujeres en el contexto actual de confinamiento por el COVID-19. Y luego elaboraremos una cruz categorial para rescatar las ideas relevantes. Con esta información podrás generar más ideas para formular tu punto de vista y hacer tu exposición oral. Antes de llamar a la profesora, vamos a hacer algo de ejercicio para elevar nuestros niveles de serotonina, que este tema hay que abordarlo con ánimo y una mirada muy optimista. ¡Claro que sí! Vamos con Mariale de Activarte. Gracias Junior y Stephanie. Hola chicas y chicos de la promo 2020. Mi nombre es Mariale y hoy vamos a ver el mundo de cabeza. Para comenzar, vamos a calentar haciendo un paso que de repente ya conocen, es un paso de hip hop y se llama crisscross. Vamos a comenzar. Abrimos y cruzamos. Abrimos y cruzamos. ¿Vieron la diferencia entre el primero y el segundo? La primera vez voy a cruzar derecha, adelante, y la segunda cruzo izquierda. Vamos juntos, otra vez. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dense cuenta que siempre estamos sobre la punta de los pies y con las piernas flexionadas para no lesionarnos. Una vez más, 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora pueden jugar con el resto de su cuerpo y cada vez que cruzo, tengo la sensación de que estoy exprimiendo. Mi torso va hacia la derecha y mis pies están yendo hacia la izquierda. Vamos, una vez más. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos más rápido, retémonos un poco más. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya estamos activos? Ahora vamos a comenzar con la dinámica de verdad. Vamos a pararnos de cabeza. Sí, de cabeza. No es tan difícil, así que vamos. Vamos a ir al piso y voy a utilizar la base de un triángulo. El triángulo es una base súper sólida que nos puede servir para tener el apoyo de lo que sea. Vamos a hacer un triángulo con mis manos y mi cabeza. Y aquí voy a estirar las piernas y voy caminando hacia mis codos. Cuando llego y estoy cerca, coloco las rodillas encima. Las subo despacito y ahora voy a tratar de enderezar mi cadera y alinearla con mi columna. ¿Cómo vamos hasta ahí? Eso, aguantamos. Y de aquí vamos a regresar. Y vuelvo a pisar. Y suelto, y lo hacemos una vez más. Vamos. La idea es que practiquemos cada vez el equilibrio. Eso. Enderezamos la cadera, la alineamos con la columna. Y ahora vamos a intentar subir los pies y estiramos. Podemos abrir para buscar balance. Cerramos. Juntamos una vez más. Y bajamos. ¿Cómo se sienten hasta ahí? Es completamente diferente, ¿verdad? Vamos a intentarlo una vez más, pero primero nos sacudimos un poquito y vamos, la última. Y más rápido, subo, estiro, eso, bajo y listo. ¿Cómo se han sentido? Es una experiencia diferente, ¿verdad? Recuerden que pueden practicarlo más veces y poco a poco ir mejorando su tiempo. ¡Chao! Ahora sí, es hora de llamar a la profesora Julia Enríquez. Hola profesora, gusto de verla. Hola mis queridos Junior y Stephanie. Estoy muy contenta de estar aquí acompañando a las chicas y chicos de la promo 2020, sobre todo en un tema tan trascendental como este. Y que nos compete a todas y todos. Por supuesto, es tarea de todos los miembros de la sociedad y es un tema de interés público, nacional y mundial. Si están de acuerdo, quisiera pedirles que lean los siguientes mensajes. Claro. 1.
Comparte material informativo en tus redes sociales y grupos de WhatsApp e indica los teléfonos de los servicios de atención. 2. Coloca fichas con información para reportar casos de violencia en las zonas más transitadas y visibles de tu domicilio, edificio, quinta o condominio. 3. Presta atención a tu entorno. Ante gritos o golpes en el piso de arriba o al costado de tu casa, toca la puerta, llama a la línea 100 o al 105 para reportar. 4. Si conoces que alguna persona de tu familia o entorno sufre violencia, llama a la línea 100 o escribe en el chat 100 para pedir ayuda. Denuncia en la comisaría más cercana. 5. Al llamar a la línea 100, procura brindar información de la persona afectada y su presunto agresor o presunta agresora. Puedes grabar lo ocurrido como evidencia. ¿Qué expresan estos mensajes? Son pasos para actuar frente a la violencia contra las niñas y las mujeres en el hogar o en el vecindario. Invoca estar alertas y acudir a las líneas de ayuda o a la comisaría. Así es. Por eso el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de su programa nacional Aurora, ha compartido estos pasos que pueden seguir vecinas, vecinos y familiares para prevenir o actuar frente a esta problemática. ¿El texto que leeremos ahora también es del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? No, es un texto de ONU Mujeres. Esa es una dirección de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Así es, dedicada a promover la igualdad entre hombres y mujeres, así como mejorar las condiciones de vida de las mujeres para responder a las necesidades que enfrenta el mundo. Qué importante esta organización, profesora. Yo la sigo en Instagram, es lo máximo. Veamos el título. Violencia contra las mujeres, la pandemia en la sombra. ¿Por qué creen que se utiliza la frase la pandemia en la sombra al referirse a la violencia contra las mujeres? Están comparando este tipo de violencia con la pandemia en la medida que ambas son problemáticas muy graves y generalizadas. Y lo de sombra creo que tiene que ver con el hecho de que está oculta. Normalmente sucede entre cuatro paredes, a manos de las parejas. Estoy de acuerdo contigo, pero creo que lo de sombra también se refiere a que la violencia contra la mujer ha sido un tema relegado por mucho tiempo. Y ahora con la pandemia más, pues la prioridad la ha tenido la lucha contra el virus. Muy bien, chicos, le han sacado el jugo a la metáfora. Además, han activado sus saberes previos. Eso quiere decir que han recordado información sobre el tema del texto para luego relacionarlo con el nuevo contenido que leerán. Este texto, Violencia contra las mujeres, la pandemia en la sombra, es una declaración de Phunzilem Lambung Kika, directora ejecutiva de ONU Mujeres y publicada el 6 de abril del 2020 en el contexto de la pandemia por el COVID-19. Sobre la base de estos datos, ¿qué información esperan encontrar? Sin duda, ideas relevantes sobre cómo la directora estuvo percibiendo esta problemática del contexto de la pandemia. También podría dar recomendaciones de cómo atender o actuar frente a una situación a nivel de país o sociedad. Muy buenas inferencias. Ahora, ¿qué tipo de texto será? Si es una declaración, seguro dará su opinión y transmitirá ideas importantes, más aún siendo una lideresa a nivel mundial. Estoy de acuerdo con Junior. Es como una influencer en versión informal, si cabe el término. ¿Cómo es eso? O sea, quiero decir que al ser una lideresa mundial, sus opiniones tendrán un impacto importante, serán escuchadas y aplicadas. Ya entendí. Entonces podemos decir que el texto que leeremos es un artículo de opinión. ¿Estamos en lo cierto, profesora? Lo están. Al responder mis preguntas sobre de qué creen que tratará el texto y su tipo, están realizando predicciones. Gracias a esta estrategia, el lector se anticipa al contenido del texto y durante la lectura las irá contrastando con la nueva información que leerá. Ahora, observemos el texto en su totalidad. ¿Cómo presenta las ideas? ¿Qué partes tiene? Presenta las ideas en 6 párrafos, todos escritos en oraciones. Es probable que cada párrafo desarrolle un subtema. Muy bien.
Es importante conocer el formato del texto para tener una idea de cómo se estructurará y pueda facilitar nuestra comprensión. En este caso, leeremos un texto de tipo continuo, pues está compuesto por párrafos. Siguiente pregunta, ¿para qué leerán? Para informarnos y reflexionar sobre la violencia contra la mujer en tiempos de pandemia por el COVID-19. De esta manera, las chicas y chicos de la Promo 2020 tendrán más ideas para su exposición oral. Efectivamente, ese es el propósito de lectura. Antes de empezar a leer un texto, es muy importante hacernos esta pregunta, pues así tendremos una orientación que encaminará a nuestra lectura. Por todo lo observado, ¿cuál creen que es el tema del texto? Se encuentra en el título, la violencia contra la mujer oculta en tiempos de pandemia. Solo que el autor ha usado una bonita metáfora, la pandemia en la sombra, como usted nos hizo notar. Como sabemos, el tema es el asunto que se desarrolla en el texto. Presenta un sustantivo. Por ello decimos que está construido por una frase nominal. ¿Eso quiere decir que el tema no tiene verbo conjugado? Así es. El tema no debe ser una oración. Ahora realizaremos la lectura. Stephanie, ¿deseas leer el primer párrafo? Con gusto, profesora Julia. En este momento en el que 90 países están en situación de confinamiento, 4.000 millones de personas se refugian en casa ante el contagio mundial del COVID-19. Se trata de una medida de protección, pero conlleva otro peligro. Vemos cómo aumenta otra pandemia en la sombra, la violencia contra las mujeres. ¿Cuál es la postura de la autora? Me parece que está en la última oración. Si la parafraseamos tenemos, la violencia contra las mujeres aumenta en tiempos de pandemia. Muy bien, Junior. ¿Y qué es lo más importante que se dice del tema? Al ser la opinión de la autora, diría que su postura es lo más importante del texto, porque las demás ideas se desprenderán de esta. Exacto. Por eso diremos que la idea principal del texto es el enunciado más importante que el autor presenta para explicar el tema. Profesora, entonces si esa es su postura, más adelante encontraremos argumentos que la refuercen. Estemos muy atentos, pues los identificaremos a medida que avancemos con la lectura. Junior, ¿sigues tú? Sí, profesora. A medida que los países informan sobre la infección y el confinamiento, cada vez son más las líneas de atención y los refugios para la violencia doméstica de todo el mundo, que notifican un incremento de llamadas en busca de ayuda. Con el avance de la pandemia del COVID-19, es probable que las cifras crezcan con múltiples efectos en el bienestar de las mujeres, en su salud sexual y reproductiva, en su salud mental y en su capacidad de liderar la recuperación de nuestras sociedades y economías y de participar en ella. Bien, ¿de qué trata el párrafo? Sobre los efectos de la violencia contra la mujer en el contexto de la pandemia. Y vemos que son varios, en su salud sexual y reproductiva, en su salud mental y su capacidad de liderar la recuperación de nuestras sociedades y economías. Así es, Stephanie. Subtema: asuntos particulares relacionados con el asunto central o tema. Profesora, ¿se puede señalar el subtema utilizando llaves y anotando en los márgenes de la hoja, no? Ahí estarían aplicando la estrategia de notas al margen, la cual consiste en escribir al margen aspectos o ideas que resuman el párrafo. En algunos textos los subtemas están indicados con subtítulos que el propio autor propone. Allí no es necesario anotar, ¿cierto? Exacto. Sin embargo, sí pueden escribir el resumen del párrafo con sus palabras. Sigamos. ¿Qué es lo más importante que el autor dice sobre el subtema? Con el avance de la pandemia del COVID-19, es probable que las cifras crezcan con múltiples efectos en el bienestar de las mujeres. Entonces, diremos que esta es la idea temática, que es el enunciado más importante que el autor presenta para explicar el subtema. Esta se puede hallar en diferentes partes del párrafo, al inicio, final o partes intermedias. ¿Tiene algún consejo para reconocerla? Recordemos que las ideas pueden estar explícitas o implícitas en el párrafo. Para asegurarte de que realmente estás destacando la idea temática, recuerda que
Son ideas que no abordan detalles como ejemplificaciones y que si desaparecen dejarían al texto sin una parte vital de su contenido. Sigamos con el tercer párrafo. Te invito a leer, Stephanie. El confinamiento aviva la tensión y el estrés generados por preocupaciones relacionadas con la seguridad, la salud y el dinero. Asimismo, refuerza el aislamiento de las mujeres que tienen compañeros violentos, separándolas de las personas y los recursos que mejor pueden ayudarlas. Es la situación perfecta para ejercer un comportamiento controlador y violento en el hogar. De forma paralela, al tiempo que los sistemas sanitarios se esfuerzan al límite, los refugios para la violencia doméstica alcanzan también su máxima capacidad, agravándose el déficit de servicio al readaptar dichos centros a fin de ofrecer una respuesta adicional al COVID. Sigamos el mismo procedimiento. ¿De qué trata el párrafo? Aborda la violencia de las mujeres en el hogar y los déficits de refugios. Busqué palabras que engloben lo que dice en el párrafo. Buena estrategia. ¿Qué es lo más importante que el autor dice sobre el subtema? Como usted dijo, la idea temática puede estar en partes intermedias. Creo que podríamos construirla así. El confinamiento refuerza el aislamiento de las mujeres que tienen compañeros violentos. Por otro lado, los refugios para la violencia doméstica agravan el déficit de servicio al readaptar dichos centros por el COVID. Bien hecho. Has parafraseado la idea de tal manera que la hemos comprendido. Hasta aquí. ¿Están de acuerdo con la autora? Sí, claro. Pienso que esta violencia es la prolongación de lo que ya sucedía antes de la emergencia sanitaria mundial. Antes del COVID-19 ya teníamos esta otra pandemia provocada, lamentablemente, por la misma sociedad. Opino que ahora más que nunca debemos contribuir a evitarla, ya que nosotras debemos tener participación activa en la recuperación de nuestro país luego de la pandemia, liderando propuestas en el aspecto económico, social, educativo, productivo. Estoy de acuerdo con ustedes. Sigamos con la lectura del cuarto párrafo. Yo lo leo, profesora. Tradicionalmente, los bajos índices de denuncia generalizados respecto a la violencia doméstica y de otro tipo han dificultado las medidas de respuesta y la recopilación de datos. De hecho, menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda de algún tipo o denuncian el delito. Menos del 10% de estas mujeres que buscan ayuda recurren a la policía. Las circunstancias actuales complican todavía más la posibilidad de denunciar, lo cual incluye las limitaciones de las mujeres y las niñas para acceder a teléfonos y líneas de atención y la alteración de servicios públicos como la policía, la justicia y los servicios sociales. ¿De qué trata el párrafo? De la situación de las denuncias sobre violencia. En este párrafo, el autor expone cómo se llevan a cabo las denuncias de casos de violencia contra las mujeres y que la coyuntura actual complica más estos procedimientos. En este párrafo hay datos muy interesantes. Observen. De hecho, menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda de algún tipo o denuncian el delito. Menos del 10% de estas mujeres que buscan ayuda recurren a la policía. ¿Por qué la autora lo ha incluido? Pienso que es para reforzar la idea de que hay bajos índices de denuncia de violencia contra la mujer que han provocado obstáculos en la respuesta a esta problemática. Con estos datos estadísticos está reforzando su argumento. Recuerden que los datos estadísticos son una fuente muy importante que puede hacer más sólidos los argumentos. En este caso, lo refuerza. Seguimos. ¿Qué es lo más importante que el autor dice sobre el subtema? Es decir, ¿cuáles serían las ideas temáticas? Los bajos índices de denuncia generalizados respecto a la violencia han dificultado las medidas de respuesta y la recopilación de datos. Las circunstancias actuales complican todavía más la posibilidad de denunciar. Vemos claramente que las ideas temáticas están muy vinculadas con los subtemas. Profesora, noto que en este párrafo hay dos ideas temáticas. ¿Es eso posible? Por lo general, hay una idea temática alrededor de la cual giran las demás ideas. Sin embargo, no existe una cantidad o medida fija, pues depende de la extensión del texto, de su complejidad, de la claridad de su lenguaje, entre otros factores. ¿Quedó claro?
Sí, profesora Julia. Ahora continúo con la lectura del quinto párrafo. Se deben potenciar las líneas de atención, el apoyo psicosocial y el asesoramiento en línea, empleando soluciones tecnológicas como por ejemplo los SMS, las herramientas y las redes digitales para ampliar el apoyo social y llegar a las mujeres que no tienen acceso a teléfonos o internet. Los servicios policiales y judiciales se deben movilizar a fin de garantizar que se otorgue la mayor prioridad a los incidentes de violencia contra las mujeres y las niñas, evitando que los agresores queden impunes. También el sector privado tiene un papel importante que desempeñar, ya que puede compartir información, alertar al personal de hechos y peligros relacionados con la violencia doméstica y fomentar iniciativas positivas como el reparto de tareas de cuidado en casa. Muy bien. Díganme, ¿qué nos debemos preguntar? ¿De qué trata el párrafo? ¿Y de qué trata, Junior? De medidas contra la violencia hacia la mujer. Notamos que el autor explica las acciones que se pueden tomar para prevenir y hacer frente a estas situaciones desde el sector público y privado. Estás en lo cierto. Ese es el subtema y lo has justificado muy bien. Dime, Stephanie, ¿qué sigue? Identificar la idea temática, o sea, qué es lo más importante que el autor dice sobre el subtema. Se deben potenciar las líneas de atención, el apoyo psicosocial y el asesoramiento en línea, empleando soluciones tecnológicas. Los servicios policiales y judiciales se deben movilizar. El sector privado puede compartir información, alertar al personal de hechos y peligros y fomentar iniciativas positivas. ¡Perfecto! ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Relacionan las ideas con algún hecho de la realidad? A mí me parece una excelente medida y muy efectiva el usar las soluciones tecnológicas como los SMS o las redes digitales para ayudar. Lo relaciono con el Chat 100, servicio de mensajería del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, disponible las 24 horas del día. A mí me llama la atención el bajo nivel de denuncias de estos casos. Ojalá más personas se atrevan a denunciar. Y no me refiero solo a las víctimas, sino también a los testigos. Y erradiquemos de una vez por todas pensamientos como así es el matrimonio, él ya no cambiará o me quedo por mis hijos. Esto no hace más que concebir la violencia en el hogar como algo normal. Eso debe cambiar. Estoy de acuerdo con ustedes. Por eso son claves las asesorías y la información de instituciones dedicadas al tema para protegernos y denunciar. Profesora, llegamos al último párrafo. El COVID-19 ya nos está poniendo a prueba de maneras que la mayoría de las personas nunca habíamos experimentado con anterioridad. Provoca tensiones emocionales y económicas que nos esforzamos por combatir. La violencia que actualmente aparece como una mancha negra de esta pandemia es un reflejo de nuestros valores, nuestra resiliencia y nuestra humanidad compartida, que se ven ahora amenazados. Nuestro empeño no debe consistir únicamente en sobrevivir al coronavirus. Debemos renacer de esta crisis con mujeres fuertes, que ocupen el centro mismo de la recuperación. Este párrafo refuerza la postura de la autora. Es la conclusión. Ese sería el subtema. La idea temática sería: debemos renacer de esta crisis con mujeres fuertes, que ocupen el centro mismo de la recuperación. ¡Excelente! Recuerden que para analizar un texto debemos identificar el tema del texto, la idea principal, los subtemas desarrollados en uno o más párrafos y las ideas temáticas. A medida que los reconozcamos, vamos aplicando las técnicas del subrayado y notas al margen. Además, podemos ayudarnos de las preguntas. Profesora Julia, ahora que ya hemos analizado el texto con las técnicas, ya podemos sintetizar la información. Así es. Existen muchas técnicas para sintetizar. El día de hoy usaremos un organizador visual llamada la cruz categorial, la cual permite organizar información relevante alrededor de una idea principal o postura que aparece en un texto. Lleva el nombre por la figura que presenta, en la que se distribuye la información. El paso 1 es identificar la idea principal o postura del texto y colocarla en el centro. Y el paso 2 es colocar alrededor de la idea principal los argumentos que la sustentan.
es que ya teníamos las ideas y los subtemas identificados. Por eso, qué importante es seguir el proceso lector y sobre todo la aplicación de estrategias. Profesora Julia, nos ha llegado una pregunta de Kevin, desde Lima. Buenos días a todos. He escuchado a mis profesores hablar de la igualdad de género. ¿Qué significa? Interesante pregunta. Según nuestro Currículo Nacional de la Educación Básica del 2016, todas las personas tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. Por ello, la igualdad de género se refiere a la igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. En una situación de igualdad de género real, los derechos, deberes y oportunidades de las personas se ejercen en las mismas condiciones y posibilidades. Profesora, estas ideas son fundamentales y la base para erradicar la violencia contra la mujer. Si todas y todos asumimos que tanto varones como mujeres tenemos los mismos derechos y oportunidades y valemos lo mismo, seremos una sociedad mejor. No lo podrías haber dicho mejor. Sería muy bueno que compartan la cruz categorial con su familia. Explíquenles el contenido del texto usando el organizador y promuevan la reflexión acerca de la importancia de erradicar la violencia contra la mujer. También recuerda guardar tus anotaciones y lo trabajado de esta actividad en tu portafolio, pues serán los insumos para el reto de hacer la exposición oral. Gracias, profesora Julia, por la elección del texto de hoy. Ha sido muy bueno aplicar las estrategias de lectura que hemos reforzado hoy, pero sobre todo ha sido lo máximo reflexionar con las chicas y chicos de la promo sobre este tema. Bueno, profesora, chicas y chicos, nosotros nos vemos en la siguiente actividad aquí en Aprendo en Casa.